Bueno, buen día. Gracias al IPCBA por la invitación para compartir este rato de charla. Nosotros desde la Facultad Veterinaria de Tandil tenemos un programa justamente que es control parasitario sustentable. Desde hace unos 4 o 5 años más o menos que lo estamos haciendo y tenemos el apoyo desde el primer momento, fundamentalmente basado en un par de premisas, cuáles son el manejo sustentable, ¿no es cierto?, de los antiparasitarios, con las buenas prácticas, y también un eje vinculado al tema de los residuos de antiparasitarios en los tejidos de los animales que van a consumo. La idea, bueno, es hacer un repaso de las enfermedades parasitarias, sobre todo los parásitos internos. Vamos a ir un poco rápido en función del tiempo que me han pedido, que se ha achicado un poquito. Así que comienzo con la charla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Fundamentalmente de parásitos internos, lombrices. Normalmente en el ganado, digamos, los problemas sanitarios vinculados a los parásitos, tenemos los ectoparásitos, los endoparásitos. Los ectoparásitos son los más visibles, son los que normalmente vemos a campo. Caso de la garrapata, vemos muchas veces las implicancias, el problema de los tratamientos, la falla de los tratamientos. Los parásitos internos normalmente no los vemos, o sea que estamos a veces contra un enemigo que parece que no existiera. Estos parásitos tienen una particularidad, que tienen un ciclo de vida doble. Lo que nosotros vemos en los animales es realmente la fase parasitaria, es cuando las lombrices están instaladas en el aparato digestivo, en el cuajo, en el intestino. En esa fase podemos decir que todo lo que acumula un animal durante el pastoreo es mínima en proporción a la cantidad de lombrices que hay en todo el sistema. Se estima que es solamente un 5%. El parásito se reproduce a través de los huevos que van excretando con la materia fecal, con la bosta al ambiente, y ahí hace la fase reproductiva en el ambiente, que es una fase de vida libre, una fase en la pastura, que es donde realmente está la población de lombrices en el sistema de producción. Por eso decimos siempre que en cualquier campo lo que está enfermo es la pastura, y los animales en realidad sufren el efecto y las consecuencias de esa infección que tiene la pastura. Entonces, es un problema doble que tenemos que encarar cuando hablamos de control, porque justamente nosotros lo que hacemos solamente es desparasitar a los animales, pero no tenemos influencia sobre la fase de vida libre, que es donde se reproduce y nos genera el problema. En base a esto vamos a desarrollar un poquito. En el ambiente, el parásito, digamos, depende mucho de las condiciones climáticas, de cómo evoluciona, ¿no es cierto?, en la pastura. Esos huevos que están en la bosta, dependiendo de la temperatura, evolucionan a lombriz infectiva. Cuanto más calor hace, llegan más rápido. Cuanto más frío, tardan un poquito más, pero eso se cumple más o menos entre 2 y 6 semanas en los meses más fríos del invierno. Y una vez que se han producido esas larvas que infectan a los animales, por efecto de las lluvias, son vehiculizadas a la pastura. Es por esto que los años húmedos, los años con más lluvias, son más peligrosos desde el punto de vista de las infecciones parasitarias, justamente porque es a través de la lluvia que se vehiculizan esas larvas al pasto que van a comer los animales. Por otro lado, en la medida que, como vamos a ver después, los animales comen más cerca de la bosta, o sea, cuando no hay selección del pastoreo, la chance de que los animales se enfermen es mayor, porque las larvas normalmente caen cerca de las bostas en las pasturas. Esas larvas que están en el ambiente tienen una sobrevivencia muy importante. Se puede decir que en la bosta pueden vivir hasta 1 año. Esto es porque la bosta, cuando se seca, es como si fuera una esponja que chupa agua del suelo
de la tierra y la expele dependiendo de la temperatura del ambiente, y esa humedad le es suficiente para vivir a la espera de lluvias para después ser trasladadas a la pastura. En la pastura, normalmente las larvas también tienen una dinámica diaria se mueven porque les gusta moverse en la humedad, y más o menos podemos decir que en los primeros 10 a 15 centímetros de pasto tenemos el 80% de la infección parasitaria. A medida que el pasto va creciendo, eso se va diluyendo. ¿Qué significa esto? Que cuando comemos corto, cuando el animal va a comer abajo, es mucho más la posibilidad de enfermarse que de no enfermarse. En estas condiciones, la sobrevida de esas larvas en la pastura va a depender mucho de la sombra que haga el macollaje, el pasto que tenga, si tiene mucha leguminosa, tiene gramínea, que la protege del sol y puede durar 6-7 meses sin ningún problema. ¿Qué implica esto? Que las larvas que comen los animales cuando empiezan el pastoreo en el otoño vienen del ciclo de producción anterior, porque han logrado sobrevivir durante el verano tanto en la bosta como en la pastura. Lo que sería la región más norte de lo que es el litoral, de las provincias del litoral, lo que ven en la curva azul sería cómo la pastura se contamina con huevos. Es una curva que arranca en marzo, abril, llega a su pico en junio, agosto, y luego va cayendo en la primavera para decrecer en el verano. Atrás de esa curva ven la cantidad de larvas que están en la pastura, o sea, esos huevos que se han transformado en larvas infectivas. Esto indica que el momento de mayor gravedad o el periodo de mayor gravedad desde el punto de vista parasitario es desde más o menos marzo-abril hasta agosto-septiembre, dependiendo de los años, puede llegar a octubre, que es donde vamos a tener la mayor masa de larvas infectivas en la pastura. En la parte más sur de las provincias del litoral, la curva es un poco más acotada por cuestiones climáticas exclusivamente, pero ven que la intensidad y la tendencia de ambas curvas, tanto de contaminación por huevos de la pastura como de larvas infectivas, de lombrices, es más o menos la misma. ¿Cómo interviene el manejo, digamos, en la intensidad de la infección que pueden tener los animales? En la medida que nosotros generemos herramientas de producción que tiendan a aumentar los kilos de carne por hectárea, entre las cuales la carga animal juega un rol importante, o sea, ir acotando la superficie de pastoreo para aprovechar más el pasto que se ofrece. Hacinamos animales, ponemos más animales por unidad de pastoreo. Ustedes ven en este cuadro abajo las crucecitas rojas, sería la intensidad de bosteo que hacen los animales en la pastura. En la medida que ponemos más animales, ven que se multiplican la cantidad de bostas que vamos a tener por superficie de pastoreo y por lo tanto el riesgo de la infección va a ser mayor. Al haber mayor cantidad de bostas con mayor cantidad de huevos, va a haber mayor cantidad de lombrices y por lo tanto también va a haber mayor riesgo de infección de los animales. La intensidad del pastoreo también es muy importante porque ustedes ven ahí en esa imagen, cuando tenemos una dotación determinada de animales, el animal puede ir seleccionando, tiene aversión a comer muy cerca de las bostas. Por eso ven en esos penachos de pasto que sobran cuando uno los abre, encuentra ahí abajo una deposición. El animal ha tratado de esquivarlo. En cambio, cuando ponemos una carga excesiva, lo único que logramos es que el animal pierda esa capacidad de selección del pastoreo y vaya a comer prácticamente encima de las bostas, por lo tanto, el riesgo de la infección parasitaria es mucho mayor. Esta es una situación que normalmente la vamos a tener, ¿no es cierto?, en los meses donde nos empezamos a quedar sin pasto, no podemos mover animales, no hemos hecho alguna previsión de pastura y esto es muy común. Entonces, justamente llegamos a julio, agosto, con poco pasto, con alto riesgo de infección, porque justamente los animales están comiendo muy cerca de esas bostas. Normalmente la infección parasitaria que tienen los animales arrancaría en el cuajo, seguiría por el intestino delgado y en el intestino grueso sería la parte final. En estos tramos del aparato digestivo se alojan distintos tipos de lombrices. Son 6, 7, 8 lombrices, puede haber, no más, las que componen todo lo que es el complejo de la gastroenteritis parasitaria.
Si ustedes observan el aparato digestivo del rumiante, obviamente cada tramo tiene su función. En el caso del cuajo, la función que tiene es central en la digestibilidad de las proteínas que están llegando desde los proventrículos, desde el rumen, o sea, todo el pasto que el animal come sufre un primer procesamiento en la panza, en el rumen, y luego va pasando al cuajo. Cuando llega al cuajo hay toda una especialización, como si fuera un estómago como nuestro, es un estómago que genera ácido clorhídrico, pepsinas, o sea, hay toda una batería de reactivos que trabajan sobre esas proteínas. Por lo tanto, los parásitos que están localizados en ese tramo son los más patógenos, son los más peligrosos. Luego tenemos los del aparato, los del intestino delgado, donde el proceso digestivo tiene una menor intensidad y el daño que producen, por lo tanto, es menor, y los del intestino grueso, donde prácticamente es un tramo del aparato digestivo, donde lo que se absorbe es agua, o sea, digestivamente prácticamente no juega ningún rol. Por lo tanto, las lombrices que vamos a tener en el cuajo del intestino son las que más daño producen. Le siguen las del intestino delgado y, por último, las del intestino grueso. Esto explica justamente por qué el animal se va a afectar, porque al haber lombrices en el cuajo hay una digestibilidad limitada de las proteínas que están llegando de la panza, del rumen. También se pierden proteínas por las lesiones que producen, y esto genera una alteración del crecimiento y desarrollo esquelético y muscular del animal. Esto se ve claramente en los animales cuando se mandan a faena, animales sanos de animales que han estado con parásitos. Este es un ejemplo de un caso donde los animales tenían alrededor de 15 kilos de diferencia en la media res al gancho, entre una y otra. Prácticamente de los 15 kilos, 10 kilos correspondían al músculo, unos 4 kilos a la grasa y 1 kilo al hueso. Lo curioso de esto es que los músculos que más se afectan en el proceso de afección de una parasitosis son los de mayor valor comercial. Son los músculos del viejo corte de pistola, son los cuartos y los lomos. Estos son los músculos que más se afectan. No solo en calidad, en pobreza, en fibra, en proteína pura, sino que también pierden calidad porque aumenta la cantidad de agua que tiene ese tejido y el marmolado de la grasa también es distinto. También se afecta el crecimiento de los huesos, por eso los animales pueden quedar más chicos. ¿Por qué es esto? Porque los huesos crecen en las puntas sobre matrices que son proteicas. Al haber problema con las proteínas, el hueso queda más corto. ¿Cómo se ve esto? En animales que quedan más chicos, con menos, el frame se achica, sobre todo cuando ustedes están trabajando en la recría de hembras para la reposición del rodeo, y esas hembras van a quedar con la cadera, ese dibujo que ven ustedes ahí abajo, digamos por donde va a pasar el ternero cuando nace, queda más chico, con menos superficie, va a haber más problemas de distosia, va a haber problemas de parto por ese tipo de problemas. Y también hay una alteración en el tejido, en el aparato reproductor de la hembra, tanto lo que son los ovarios como son los úteros. Ustedes ven en esa foto animales que han estado bien controlados contra animales hembras que no han estado bien controladas. El desarrollo es totalmente distinto. Se afecta el desarrollo y la funcionalidad, o sea, cuando se pretende hacer un servicio de 15 a 18 meses, no van a llegar ni en peso ni en desarrollo genital como para que ese animal sea apto para la reproducción. La pregunta que nos hacemos siempre es la siguiente: ¿qué produce un sistema justamente con animales que nosotros ponemos en una pastura? Estamos produciendo básicamente hueso, estamos produciendo músculo y estamos produciendo grasa. ¿Y cuándo lo producimos eso? Normalmente lo producimos desde el destete en adelante. Un animal que sale de la recría, que le queremos hacer ganar kilos, lo metemos en una pastura. Ese periodo es clave. ¿Por qué? Porque justamente el animal tiene lo que se denomina las ondas de crecimiento, que se van generando una tras de otra con la edad que va teniendo el animal. Y se van acumulando entre los 3 meses y el año y medio de vida. La primera onda es lo que se denomina una axial, que crece entre el cerebro como eje, la cabeza y hacia atrás, en la parte de
de la cruz, el lomo, el animal se va extendiendo y le crece la cabeza. Eso podría llegar hasta el destete, es el que le da el largo del animal. La segunda onda, que es la más importante para nosotros, se genera entre los 7 y los 15 meses, justamente cuando estamos trabajando en un animal de engorde después del destete, que es la onda pendicular, que es cuando el animal, a partir de el medio de las cañas, de las patas y de las manos, tenemos una onda hacia arriba que le da la estructura esquelético y muscular, o sea, le da la parte de hueso y músculo de lo que es el cuarto y los lomos. La delantera, todo lo que es la estructura del miembro anterior, de la paleta, del tren anterior, y hacia abajo hace crecer las pezuñas. Cuando hay alguna interferencia, perdón, me quedó la última, que es la que se produce prácticamente después de los 16 meses, que el animal crece de la cruz al pecho, o sea, le da caja al animal. Eso se van sucediendo sistemáticamente cuando el animal está en engorde. ¿Por qué es importante el tema de parásitos? Porque justamente entre los 7 y los 15 meses, que es cuando el animal tiene esa onda pendicular que crece en cuarto y crece en la parte de los lomos, y tenemos interferencia de la proteína, esa onda queda limitada y justamente es lo que nosotros observamos a campo. Ese animal más chico, más flaco, que queda cabezón, porque la otra onda ya se produjo, es lo que a veces decimos, es el ternero viejo, un ternero cabezón, largo, pero que ha quedado flaco en el campo. Son sincronizadas, no se repiten, o sea, una vez que pasaron ya las perdimos, se resienten por causas nutricionales o sanitarias, y las proteínas como eje de este proceso. Cuando falla el aparato digestivo en la transformación de la proteína que nosotros le estamos dando a través de la alimentación con el pasto, por problema de las lombrices, tenemos todo esto que estamos comentando ahora. En términos de los datos productivos que tiene el campo, vemos en la curva superior un grupo de animales que está bien controlado versus un grupo de animales que abajo la línea más finita, con la ganancia de peso, donde vemos que se producen diferencias de peso entre los 6 y 12 meses que después no se compensan, porque ese es el otro problema grave que hay en esto. Una vez que se han producido las pérdidas a fin de invierno, esas pérdidas, por más que le demos de comer bien al animal, en la primavera no se compensan. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo ya ha quedado dañado y a lo sumo tiene una ganancia de peso equiparable a la del animal sano, pero no recupera los kilos que se ha perdido y por lo tanto tiene que estar más tiempo en el campo para llegar al peso de faena o al peso de servicio en el caso de las hembras. Si podemos dimensionar las pérdidas en términos de kilo con un control deficiente en ese periodo, podemos advertir que en 7 u 8 meses, pérdidas o mermas de 100-150 gramos por día, que no la vamos a ver, pueden acumular hasta 30 kilos en un periodo de engorde. O llegar a 50 kilos cuando uno a campo ve un animal con diarrea, un animal que está ya entecado, decimos, está con el enteque parasitario clásico, ya perdimos 50 kilos. Entonces llegamos tarde, por más que tratemos ahí, ya todo eso que se ha acumulado en pérdida no lo vamos a recuperar. Y es interesante hablar de esta dimensión de pérdidas. Un ejemplo, un ejemplo de 300 novicitos entre marzo y octubre, con una merma de 30 kilos subclínica, equivale al valor de una manga de 9 metros más una báscula más un cargador de hacienda. Eso es lo que estamos perdiendo en 7 u 8 meses. O equivale a 13.500 litros de gasoil. O a 150 rollos de alambre de alta resistencia. O probablemente poder cambiar la camioneta por un modelo nuevo con lo que hemos perdido. Entonces, esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos hablando realmente de valores que se nos escapa a ojo y que están impactando claramente en el bolsillo nuestro. Cuando ponemos esta pérdida en un contexto más macro, para lo que es la región del litoral y tomando en cuenta las cabezas que son susceptibles, las categorías que son susceptibles a la infección parasitaria, como el tema vaquillas, novicitos, terneros y terneras, estimando pérdidas muy moderadas, como por ejemplo 10 kilos en las vaquillas, 10 en los novillos,
20 en los novicitos, que son los de recría, 5 en los terneros y 5 en las terneras. Tenemos unas mermas de acuerdo a la cantidad de cabezas muy importantes, que superan las 100.000 toneladas, y podríamos hablar de más de 180 millones de dólares por año que se están perdiendo prácticamente sin que nos demos cuenta. Esto en forma global es muy importante de lo que estamos hablando. Presentado el tema, que sabemos que es serio, que es un tema ya viejo, pero muy serio, cada vez más complicado, pasaríamos a hablar un poquito de lo que sería cómo es el control de esto o qué es lo que hay en el control. Y en esto, el problema que tenemos es el siguiente. Dijimos, tiene un ciclo de vida doble. Sobre esto se agrega de que no hay vacunas. O sea, ustedes conocemos todos perfectamente que todo el paquete sanitario prácticamente hoy en día lo estamos manejando con muy buenas vacunas. Tecnológicamente se ha progresado muchísimo. Ya las mortandades que teníamos antes no existen más, por suerte. Se genera una inmunidad poblacional en los animales importante que previene la aparición de enfermedades. Pero en el caso de las lombrices todavía no tenemos vacunas. No tenemos protectores, digamos, que aplicándolos mandamos los animales a la pastura y nos quedamos más o menos tranquilos de que el problema va a estar aliviado. Y por otro lado, cuando decíamos que el campo es el enfermo, tampoco tenemos químicos como para que nosotros podamos pasar por las pasturas y poder eliminar las lombrices en la pastura. Decíamos que ahí tenemos el 95% de la población de parásitos en el sistema. Si lográramos algo que lo pudiésemos combatir en la pastura, claramente sería un avance muy grande. Entonces, estamos en un mecanismo de pinzas ahí en el control bastante complicado, sin vacunas y sin poder trabajar en el ambiente con químicos. Entonces, decimos que las condiciones climáticas, y en especial las lluvias, gobiernan la presentación de las parasitosis. El manejo de los animales y de las pasturas determinará su efecto, y yo agregaría también cuáles son las medidas de control que deberíamos implementar. Un buen programa de control debería tener algunas premisas básicas, como son eliminar los casos clínicos. Si nosotros sabemos que en un ciclo de engorde tuvimos animales con diarrea, es porque estamos trabajando en un sistema altamente infectado, altamente parasitado, y que estamos perdiendo muchísimos kilos cuando ya llegábamos a ese estadio. O sea que el objetivo 1 sería eliminar los casos clínicos. Si no hemos tenido casos clínicos, el otro objetivo podría ser disminuir las pérdidas, las mermas esas de 30 kilos, llevarlas a lo mínimo posible. ¿Por qué es esto? Porque nosotros no vamos a poder erradicar la enfermedad. Vamos a tener que aprender a convivir en un equilibrio en el cual podamos encontrar los momentos más débiles del parásito con las herramientas terapéuticas apropiadas para justamente achicar esas pérdidas que están generando en el sistema de producción. Y un último objetivo que se ha agregado en los últimos años, podríamos decir, es garantizar la eficacia de los antiparasitarios en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto está en estricta relación con el problema de la resistencia que ahora vamos a hablar un poquito. Cuando hablamos de antiparasitarios, tenemos a través del tiempo 3 grupos químicos. Todo lo que hemos visto en los últimos años, aumentan la concentración, bajan la concentración, uno lo hace en acuosos, otro lo hace en oleosos, uno inyectable, otro oral, otro... Siempre tienen los mismos principios activos. Cuando hablamos de que siempre tienen los mismos principios activos, significa que el modo de acción de estas drogas sobre las lombrices son siempre iguales, siempre iguales. Y son drogas que tienen ya más de 30, 40 y algunas hasta 50 años de edad. Si cada uno de ustedes en sus campos saca la cuenta las veces que ha desparasitado por año, 2, 3, 4 veces, durante los últimos 30 años, se va a dar cuenta que la misma población de lombrices, que es la que se ha reciclado todos los años, ha tenido, digamos, una invasión masiva de estos tóxicos que aplicamos, que son siempre los mismos. A lo mejor se acumulan 30, 40, 50, hasta 100 tratamientos
en este periodo. Y eso claramente está impactando hacia la presión de selección hacia la resistencia. Lamentablemente no han surgido grupos químicos nuevos en bovinos. En ovinos surgieron hace unos 5 años uno nuevo, que es el Monepantel, que tiene un parecido al levamisol en el modo de acción, y Derquantel combinado con una abamectina, que son las dos viejas, pero que en los casos de resistencia están funcionando, en el caso de los parásitos de los lanares, muy bien. Lamentablemente, en bovinos no tenemos todavía la aparición de grupos químicos nuevos. Para tener una idea de qué es lo que usamos a nivel nacional, estos son los antihelmínticos, ustedes ven en ese cuadro, la cantidad de dosis que se utilizan entre el año 2012 y el 2015, de 21 millones de dosis a 22 millones, ha variado poco el uso. Estos son los no endectocidas, o sea, son los antihelmínticos clásicos, los lechosos, los levamisoles, etc. Después tenemos el mercado de las ivermectinas al 1%. Fíjense que entre el año 2012 y el 2015 prácticamente ha bajado, de 72 millones estamos en 69 millones de dosis. Pero fíjense lo que ha pasado con las ivermectinas de alta concentración, las que van de 3,15 a 3,5 y tenemos 4% también en el mercado veterinario. Saltamos del 2012 de 17 millones de dosis a 34 millones de dosis. El doble de aplicaciones con las ivermectinas de alta concentración. ¿Qué significa esto? Significa que se ha masificado tanto el uso que muchas veces no hace falta utilizar ivermectinas de tanta concentración para combatir la enfermedad parasitaria, pero que esta es la realidad del mercado y que obviamente tiene sus consecuencias. Uno lo podría analizar desde distintos puntos de vista. En el caso de los que se utilizan como garrapaticidas para las zonas de lucha o las zonas de control, y los que están aprobados por SENASA, con este cuadro tenemos que el 64% de los productos que están aprobados están en el rango de 3,15 a 4. Y la menor cantidad están en el 1%. O sea que esto indica que en el control de la garrapata, todo lo que se está utilizando de manera sistemática está basado en la aplicación de tratamientos de alta concentración. ¿Qué significa los de alta concentración? Significa que la vida media de las drogas que nosotros ponemos es más larga, dura más en el animal, tiene más vida. Entonces, son herramientas de altísima eficacia, son tecnológicamente lo más avanzado, pero tienen que utilizarse, digamos, con un criterio muy racional, muy profesional, para evitar después las consecuencias que usualmente estamos viendo a campo. Ahí tenemos. El mercado de antihelmínticos comunes es el 18% y el 82% está dominado por los endectocidas. Claramente hemos cambiado hacia esa utilización de productos. Bueno, a todo esto que estamos comentando, agregamos que la utilización de antiparasitarios en un programa racional tiene cierta complejidad, necesita de un profesional, claramente. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años, la desparasitación de los rodeos se ha hecho prácticamente sin diagnóstico parasitológico, se han hecho muy frecuentes y con escasa rotación de principios activos. Mudamos mucho a los inyectables, mudamos, digamos, a la practicidad, que es algo obviamente, digamos, aplicable en el campo. ¿Qué ha pasado con esto? Llegamos a una situación en la cual ha desencadenado, ha tenido una consecuencia no deseada, como es que hay una gran cantidad de las lombrices que hoy comentábamos cuando mostrábamos la imagen de las lombrices en las distintas partes del aparato digestivo del animal, han desarrollado resistencia. ¿De qué se trata la resistencia? Cuando uno desparasita a un animal, con sus lombrices, teóricamente un antiparasitario que funciona tiene que limpiar más del 95%, más cercano a 100 que al 95%.
Cuando hay resistencia, hay un remanente de lombrices que quedan vivos, o sea que sobreviven al tratamiento. Esas lombrices ponen huevos que van a caer a la pastura y se reproducen en la pastura generando año tras año un predominio, digamos, de esos parásitos resistentes sobre los que originalmente eran sensibles al medicamento. Es un proceso genético que se va produciendo, digamos, con el correr del tiempo. Digamos, los parásitos se hacen dominantes sobre los otros que eran sensibles y terminan, si no se hace el diagnóstico a campo de una manera más o menos precoz, termina toda esa población absolutamente resistente, y cuando nosotros damos la misma droga multiplicada por 2, por 3 o por 10 la dosis que normalmente damos, no va a hacer efecto, porque ya genéticamente ese parásito está apto para resistir a ese principio activo. Acá en el cuadrito arriba a la derecha ustedes ven ese TRCH, es un test de reducción del conteo de huevos, que después lo vamos a ver cuando ya hablemos la parte final de la charla. Es una práctica que se hace a campo para determinar cómo funcionan los antihelmínticos. Cuando la reducción es menor al 90%, ahí estamos en problemas. Entonces, esto se debe a que tenemos antiparasitarios muy antiguos, se ha hecho una utilización masiva y tenemos el inevitable acostumbramiento de los parásitos. Esto ha ocurrido con los antibióticos, ha ocurrido con los fungicidas, ha ocurrido con un montón de productos que se utilizan en la parte agropecuaria. Y nosotros lo que hemos visto, que arrancamos tibiamente allá por el 2001, con un diagnóstico justamente de una tropa que fue del litoral a un campo de engorde en la provincia de Buenos Aires. Ya hubo un diagnóstico de resistencia a los endectocidas. En 2003 se amplió el diagnóstico y después se hicieron un par de relevamientos, uno en el 2005-2006 y uno muy actual, ahora 2014-2015. Fíjense, en 2006 teníamos resistencia a la cibermetina en el 55% de los campos y un 10% a los benzimidazoles, sobre unos 70 campos que se muestrearon a nivel nacional. Y el que se hizo ahora, actualmente, fíjense lo que ha pasado, pasamos del 55 al 93% y pasamos en los lechosos del 10 al 28%. El levamisol todavía sigue sobreviviendo porque hubo muchos años que no se usó, digamos, se lo desplazó por los más modernos, pero fíjense que en este último relevamiento tenemos la complicación de que tenemos resistencia múltiple a los dos antiparasitarios, a los dos principios activos, en el 26% de los campos. Entonces, cuando esto lo ponemos, digamos, en qué tipo de lombrices, vemos que los endectocidas prácticamente tenemos la lombriz de intestino en el 100% de los casos, y la lombriz grande del cuajo, esa que ustedes lo habrán visto a veces cuando carnean una oveja y aparece esa lombriz que tiene, está enrollada en su intestino, en el útero, medio rojo, es la lombriz grande en el 55%, pero la suerte de que todavía la más patógena, que es la Ostertagia, no hay resistencia, y en el caso de los ricobendazol, que son los benzimidazoles, tenemos Coperia, Ostertagia, hay 3 lombrices involucradas en el fenómeno de resistencia. Cuando lo mapeamos, esa es la distribución de los campos que se hicieron en el último relevamiento. Vemos que el levamisol no hay resistencia. En el caso de los lechosos, 17 establecimientos de 62 dieron resistencia, y en el caso de las ivermectinas, 58 establecimientos sobre 62 dieron resistencia. Entonces, esto claramente está de la mano de lo que hablábamos anteriormente, de cómo el 82% de los antiparasitarios que se utilizan están vinculados con este grupo químico y solamente el 18% a los otros 2 grupos químicos. La pregunta que en esta situación podremos hacernos, bueno, ¿y esto nos genera alguna pérdida? Aparte de los kilos que produce el parásito, el problema de la resistencia, ¿sigue agregando kilos a esa pérdida? Bueno, fíjense,
Esto es un trabajo que se hizo sobre 17 campos, donde se compararon establecimientos con resistencia a un endectocida comparado con grupos que no tenía resistencia a ese endectocida. Y se midió la ganancia de peso en 90 días. En 90 días de peso se perdió la mitad de la ganancia de peso que se esperaba, por mala elección del antiparasitario, justamente por no tener el diagnóstico. Esto, si lo traducimos en pesos, en 90 días a 30 pesos el kilo, que anda más o menos, el novicito, nos da que en 90 días perdemos 55.000 pesos, así por haber elegido mal el antiparasitario. La otra situación es la del feedlot. ¿Qué pasa con el feedlot? En el feedlot, como el animal va a comer grano, concentrado, silo, ahí no hay larvas, ahí no hay lombrices. Pero ¿qué pasa? Cuando uno los encierra a los animales, ¿qué es lo que hace? Lo desparasita antes que entre para que entre limpio. Si quedan lombrices resistentes, porque el antiparasitario que dimos no es el que teníamos que dar, lo que se ha comprobado es que en 75 días de encierre tenemos una merma del 10% de la ganancia de peso, por el remanente de lombrices que quedaron por no haber hecho el tratamiento con la droga que se indicaba. Esto, para 300 novillos, tenemos una pérdida también que se acumula de 72.000 pesos. En las recrías a pasto, entonces, aplicar el antiparasitario con fallas por resistencia pone en riesgo al menos la mitad de la ganancia de peso. Estamos hablando de que esto se agrega a todo lo que está produciendo el parásito en sí mismo en el sistema de producción. La agricultura tiene el mismo problema, está plagado de publicaciones y de estudios que también están advirtiendo el mismo problema, tiene mucho más prensa, es mucho más conocido. La diferencia es que los herbicidas mueven 2.500 millones de dólares por año y los antiparasitarios mueven 30. Entonces, tenemos una diferencia de escala muy, muy importante. Bueno, entonces, podemos decir que la resistencia a los antiparasitarios es un fenómeno imparable, es algo biológico que no lo podemos parar, pero es controlable. ¿Cómo es controlable? Bueno, claramente, cada productor acá, hablando en términos futbolísticos, tiene que pisar la pelota. Acá no queda otra, o sea, si seguimos con la inercia que venimos en el tema de las desparasitaciones y el control, vamos a seguir perdiendo plata y el sistema se va a complicar cada vez más. Entonces, cada establecimiento ganadero debe conocer cómo funcionan los antiparasitarios. Ya hicimos una pequeña mención. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo arrancamos con esto? Hay que arrancar con un test de resistencia. El test de resistencia lo tienen que hacer todos los establecimientos, como decíamos. ¿En qué categorías? La pregunta. En animales destetados y en pasturas de recría engorde. O sea, tenemos que medirlo sobre la infección de la pastura donde uno está engordando, no sobre la cría, que esos tienen otro tipo de parásitos. ¿Cuándo se hace esto? Preferiblemente durante el otoño, entre mayo, junio, julio, agosto, ese es el periodo en el cual deberíamos hacer el test. ¿Cómo se empieza esto? Bueno, se puede ir al potrero donde están los animales, donde está la tropa, se juntan 20 muestras de materia fecal, de ahí cerca del bebedero, muestras individuales en bolsitas, eso se analiza en el laboratorio y se cuentan los huevos que, digamos, los animales están excretando. Para hacer el test, los animales en promedio tienen que tener arriba de 200 huevos por gramo, 200 HPG. ¿Tenemos ese dato? ¿Cómo seguimos? Tenemos que seleccionar 30 animales parejos. El día 1 se encierran, se identifican, bueno, ahora están todos con caravana, así que no hay problema, podemos usar las mismas caravanas. Se les saca materia fecal a cada uno de ellos y se conforman 3 grupos parejos de 10 animales. A un grupo le damos levamisol, a otro grupo le damos el lechoso o el rico vendasol y al otro grupo le damos un endectocida. De esta manera vamos a tener los 3 grupos con los 3 grupos químicos que disponemos para testear. Volvemos a las 2 semanas. Se encierran los animales de vuelta, se le vuelve a sacar materia fecal,
Se vuelve a hacer el análisis, se hace un coprocultivo, se denomina para ver cuáles son las lombrices que están metidas ahí en la infección, porque por huevo no lo podemos saber. Entonces vamos a tener la información del día 0, del día que tratamos, y el día más 15, a las 2 semanas que fuimos. ¿Cómo se interpretan los resultados? Si la reducción del conteo de huevos entre el día 15 y el día 0 es menor al 90%, hay fuerte sospecha de resistencia al grupo químico, a cualquiera de ellos, al levamisol, al benzimidazol o a las ivermectinas. El coprocultivo, la identificación de las lombrices que están ahí, nos va a permitir saber qué lombrices son las que están involucradas en ese fenómeno de resistencia. Porque eso nos va a permitir después aplicar las drogas de acuerdo al momento y de acuerdo a las lombrices que hayan sido resistentes en ese campo. Determina qué antiparasitarios andan todavía, establece qué condiciones pueden usarse y permite iniciar un programa. O sea, no podemos trabajar más a ciega, pues estaremos tirando plata innecesariamente. ¿Cómo seguimos? Bueno, este es el segundo paso. Determinar el momento para aplicar el tratamiento. Sabemos qué drogas andan, sabemos qué lombrices tenemos involucradas, ahora, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Esto tiene que ver mucho con cómo se mueve la enfermedad. Esos esquemas que decíamos anteriormente de desparasitaciones, que uno desparasita a lo mejor destete, entrada del invierno, salida del invierno, fin de primavera, o sea, más o menos los campos tenían un esquema medio fijo o prefijado de tratamientos. Eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque va a haber años que nos quedamos cortos y hay años que nos excedemos, porque la enfermedad depende, como decíamos, de la lluvia, depende del tiempo, depende de cómo haya venido el clima, que va a determinar cómo va a ser, cuán infectada va a estar la pastura. Entonces, para esto es necesario hacer un monitoreo de las tropas, de la materia fecal, que no es complicado. Uno va al potrero, si el año es seco, cada 2 meses puede ir y sacar muestra de materia fecal, se analizan, ver cómo progresan los conteos, si digamos, comienzan a subir y las especies que están involucradas son complicadas, hay que desparasitar, si no, no hace falta desparasitar. La idea es empezar un programa en el cual podamos usar bien racionalmente los productos en función de hacer un buen control con la menor cantidad de antiparasitario posible, porque estamos en un escenario muy complicado y no tenemos que seguir echándole antiparasitario necesariamente porque caminamos derecho a un desfiladero en el cual, con el tiempo, y no se vislumbra la aparición de drogas nuevas, va a ser muy complicado controlar el problema. Entonces, los tratamientos y drogas dependerán de estos resultados de laboratorio y de la interpretación que se hace juntamente con el profesional. Para tener en cuenta algunos de los usos que se pueden hacer de acuerdo al periodo del año de los 3 grupos químicos que tenemos. Esto es de acuerdo al espectro que tiene de acción y de acuerdo a cuánto dura en el animal la droga, ¿no es cierto? Los levamisoles son drogas que funcionan. Esto parece un ring cuando parece que te... Sí, claro. 10, 15, 2, bueno, ya termino. En el cual se pueden utilizar los productos de acuerdo, entonces, como decíamos, a la eficacia y a lo que duran en el animal. Por ejemplo, los levamisoles es una muy buena época en animales chicos, puede ser a fin de verano, principio de otoño. Los lechosos durante todo el año y con el tratamiento ese de fin de primavera para las larvas inhibidas de Otartagia hay que aumentarle el doble de dosis. Y después los endectocidas, lo conveniente es utilizarlo en los momentos de mayor infección de la pastura. Porque si hay lombrices que sobreviven y ponen huevos, que estos huevos se diluyan ya en la infección que tiene el campo, no cuando la infectividad es baja. Se pueden usar desde mediados de otoño hasta fin de invierno y es muy bien indicado para fin de primavera la de 1%, la de 1. No hace falta poner esa de 3,5 porque remover las lombrices estas de Otartagia inhibidas en el cuajo no es complicado con la ivermectina, aparte no hay resistencia, así que no habría problemas.
la rotación de estos grupos químicos va a retardar la resistencia y mejorará el control. Un punto clave, que ustedes lo han visto incluso en las pantallas ahí laterales, es el tema de los residuos. Y las drogas que se usan, fíjense que los levomisoles prácticamente tienen una semana de periodo de retiro, de carencia, no hay mucho problema, los lechosos un par de semanas, y los endectocidas nos vamos, las del 1% nos vamos a 35 días, pero la de 3, 5 a 4 que hay ya nos vamos a 120, 130 días, y tenemos como garrapeticidas algunos que son hasta 150 días. Entonces, el que va a encerrar animales o que ya tiene animales casi a terminar y que tiene previsto mandar a faena en los próximos 2 meses, no es necesario poner una ivermectina de semejante concentración porque después van a aparecer los residuos en esas carnes. Claramente van a aparecer. Entonces, ahí hay que tratar de respetar a rajatabla porque ustedes saben, el tema de los residuos, sobre todo la que va a exportación, la carne que va a exportación, se controla mucho, se vigila mucho. Brasil hace 3 años atrás tuvo un problema muy serio, le rechazaron embarques justamente por residuos de ivermectina. El gobierno hizo una advertencia tanto a la industria como a los ganaderos de que no utilizaran, digamos, en periodos que estaban próximos a la faena. Lo siguieron haciendo. ¿Cuál fue la respuesta? El gobierno cortó de cuajo la fabricación, elaboración, fraccionamiento y venta de los endectocidas que superaran los 42 días de persistencia. Eso genera, desde el punto de vista productivo, un problema serio, porque el caso de ellos era más complicado porque las regiones del norte, donde tienen poca posibilidad de encerrar los animales, entonces aplicar un producto de eso les facilitaba mucho el manejo, sobre todo por los ectoparásitos. Así que después tuvieron un tiempo en el cual, bueno, no se comercializó y ahora han vuelto le abrieron de vuelta, pero lo van a manejar más racionalmente seguramente. Así que para nosotros creemos que es necesario caer en esa situación. Bueno, como modo de resumen, entonces, no abusar los tratamientos, hay que hacer diagnóstico, insistimos en esto. Lo que parece que fuera caro un servicio veterinario y de laboratorio no es caro, porque cuando uno mira las consecuencias de esto se van a dar cuenta que no es caro, al contrario. Rotación permanente de drogas. Medidas de manejo complementarias son las de siempre, o sea, los animales en el esquema de pastoreo, todo lo que nosotros podamos hacer para que coman limpio de larvas, o sea, pasturas que o puedan haber estado descansadas o que vengan de un circuito de los que puedan hacer agricultura o los que puedan hacer alguna clausura de verano para bajar la infección, los que puedan diferir una pastura para el destete con algún descanso o algún pastoreo por vacas antes de que vayan los terneros. Todo eso va a bajar la infectividad y va a ayudar mucho al sistema de producción. Y un programa debe incluir productos confiables y de calidad comprobable. Ojo con comprar, o sea, utilizar los antiparasitarios. Uno va a la estantería y ve que en el mismo producto hay diferencia a veces 2, 3 o 4 veces menor que, o sea, entre el mayor y el menor en los productos. Ojo con eso porque muchos de los que han aparecido en Argentina en los últimos años y que mal se llaman genéricos, en realidad son copias. Los genéricos son buenos porque tienen que cumplir con las mismas bioequivalencias que el producto original. Pero en general a veces muchos laboratorios copian la fórmula, la producen químicamente, la meten en un frasco y la venden. Entonces, y no han pasado ningún tipo de estudios de bioequivalencias. Y a le permite vender a lo mejor 4 veces menos el precio que este otro. Pero cuando ustedes lo aplican, el ahorro no va a estar ahí, claramente, ténganlo en cuenta. El ahorro va a ser en hacer un buen programa de control, con un buen diagnóstico y utilizar los mejores productos, que en eso el colega veterinario los va a asesorar. Bueno, hasta acá llegó la... Muchas gracias.